En el mundo existe un remanente de hombres y mujeres que amamos al Dios de Israel y hemos decidido creer en su Hijo Jesús, en Yeshua. Y que estamos plenamente conscientes que Adonai, nuestro Dios, a través de su palabra, nos da testimonio, queridos hermanos, que como seres humanos nacidos de la carne, estamos sujetos a la corrupción, estamos sujetos al pecado y estamos sujetos a las malas inclinaciones. Lo cual, amados hermanos, nos hace partidarios y nos hace calificar por default de ser merecedores de estar separados por la eternidad del Señor, porque somos pecadores. Y este tema, queridos hermanos, en torno a la salvación del alma del ser humano, en torno a la búsqueda de cómo poder justificar, ser redimidos en medio de nuestra corrupción y acercarnos al Dios verdadero, ha llevado a diversas religiones a lo largo de los tiempos a darse a la tarea de establecer prácticas religiosas y tesis doctrinales, afirmando que aquel que cumpla con estos requerimientos puede ser justificado, redimido y merecedor de la vida eterna, de la salvación, a pesar de que eso contradice las Escrituras. Porque estas tesis afirman que por el mérito propio el ser humano puede ser salvo, por el esfuerzo humano, por las prácticas, los rituales. Sin embargo, esto contradice las Escrituras. Pero hoy, queridos hermanos, declaramos firmemente y con convicción: nuestro Dios propició un camino para la salvación del alma del hombre, no un camino trazado por una religión, sino un camino teñido en sangre. Así que estemos todos unidos, demos un fuerte aplauso a Adonai, nuestro Dios, y hagamos una oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, Creador de los cielos y de la tierra. Santificamos tu nombre, gran Elohim, que ha sido revelado, Señor, al mundo a través de tu Hijo, el nombre de Yeshua, el nombre de Jesús. Padre, reconozco y sé que yo como hombre soy nada ni nadie, Padre. Soy finito, intrascendente, un hombre pecador, Padre. Necesito de ti, Espíritu Santo, porque sin ti no quiero nada, Señor. No es mi esfuerzo, no son mis talentos, no es el don, no es la capacidad humana. Es tu misericordia, gran Rey, la que puede tocar las almas, iluminar los caminos y traer paz, salud y bendición. Fortalécenos aquellos que te servimos, Padre. No permitas que el desánimo, la tristeza, la decepción apague nuestro amor por servirte. Fortalécenos a aquellos que estamos aquí firmes en tu obra, Padre, porque solamente te oramos a ti, Dios único. Solamente clamamos a ti, porque tú eres el justo y el misericordioso, el clemente y el compasivo. Te lo pido, Señor, ayúdame. No me dejes, por favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso a mi Señor. Síganme con cuidado rápidamente, amados hermanos, Ajim. Al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Citamos la verdad.
el libro santo, la única lámpara en este mundo material, la palabra de Dios. La palabra del Señor dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituir, queridos hermanos, significa ser separados, arrancados, movidos de una posición. Y en esta parte de la Escritura, queridos hermanos, claramente en el Nuevo Testamento, después de Cristo, el Espíritu Santo revela al apóstol Pablo dejar de manifiesto a los convertidos de su generación, las generaciones venideras en las cuales estamos participando en tiempo real, que no olvidemos que todos hemos pecado delante del Señor. Y no debemos de confiarnos en llevar una vida miserable, religiosa, pretendiendo que vamos a alcanzar la misericordia y la gracia divina. Cuando Adonai, nuestro Dios, creó al hombre, como ya lo hemos mencionado, estableció sus mandamientos, su ley y sus ordenanzas. No probarás del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor había establecido en el corazón de Adán sus mandamientos y su voluntad, pero le dio algo a Adán: libertad, un libre albedrío. Él era libre y tenía la libertad de poder obedecer al Eterno, y Adán tenía esa voluntad. Él fue hecho a su imagen y semejanza. Él quería agradar al Señor. Era un hombre santo, era un hombre perfecto en el jardín del Edén. Y Adonai, nuestro Dios, le dio esta indicación a Adán. En su momento llegó Eva, porque él estaba consciente que en el jardín del Edén estaba la serpiente con una tesis diferente para confundirlos y hacerlos pecar. Al abrir sus ojos a la corrupción y las malas inclinaciones, conocer el pecado y las perversiones en todas sus formas. Lo que Adán no sabía, pero Adonai sí sabía. Pero Adonai tenía que confiar y esperar en la buena voluntad de su hijo Adán, de que él pudiese pasar la prueba y esforzarse en seguir cumpliendo su voluntad. Eso que no sabía Adán es que la serpiente, al presentarle un conocimiento diferente, al abrir sus ojos a la corrupción, al pecado, si él desobedecía la voluntad de Adonai, él se iba a convertir en un esclavo. Porque eso es lo que pasa en nuestras vidas, amados hermanos, cuando estamos lejos del Señor. Somos esclavos del pecado. Y es irónico que hoy en día veamos en los medios de comunicación promover el mensaje de la libertad. Estamos en la edad de la Odisea. Todo el mundo reclama sus derechos. Somos libres, podemos hacer lo que queramos. Podemos desviarnos como queramos, practicar lo que queramos. Somos libres. Pero la verdad es que somos esclavos del pecado. Y aquel que estableció una ley santa, que el mundo lo presenta como un dictador, en realidad nos hizo libres y nos presentó su luz para caminar con plenitud. Pero Él nos dio libertad, y la serpiente Satanás, que tiene al mundo en su mano, el príncipe de este mundo, tiene al mundo esclavizado por el pecado, haciéndole creer que está gozando de libertad, cuando el único que nos ha dado libertad es el Eterno y su Hijo Jesucristo. Antes de que fuese revelado el Hijo de Dios al mundo, y Adonai nuestro Dios probó a su siervo Abraham, le dijo: toma a tu hijo, el niño de la promesa. Abraham había esperado 100 años para ver ese niño que Adonai le prometió.
Y le dijo el Señor: llévalo en lo más alto del monte y sacrifícalo en mi honor. Una vez que Abraham subió con su niñito, con su hijo, el niño de la promesa, su niño más pequeño, estaba dispuesto a sacrificarlo porque él confiaba plenamente en Adonai. Pero antes que Abraham pusiera el cuchillo en la garganta de su hijo, el ángel de Jehová le dijo: detente, porque ahora sé que amas al Señor por sobre todas las cosas. Y de pronto el Señor hizo aparecer un carnero para que él tomara el lugar de Isaac y fuese sacrificado. En ese momento el Señor nuestro Dios empezó a desarrollar una prefiguración. ¿Qué es una prefiguración? Un simbolismo de un evento futuro que va a acontecer. Porque cuando Adán y Eva pecaron y escucharon a la serpiente, el Señor tuvo que derramar sangre de un animal inocente para cubrirlos y que ellos pudiesen ser librados de morir inmediatamente. Sin embargo, la herencia de la maldición y la esclavitud del pecado, de las malas inclinaciones, ya estaba dentro de Adán y Eva y sus descendientes. Entonces Abraham tomó el carnero y lo sacrificó para el Señor. Pasado el tiempo, amados hermanos, que vino Jacob, la nación de Israel, las 12 tribus que se anclaron en la tierra de Egipto, después de pasar tantos años de esclavitud, el Señor levanta a Moisés, entregando en su ministerio la comisión de retar al faraón a que tuviese que liberar a los hebreos, porque de otra manera él sería beneficiario del juicio de Dios, del Dios de Israel. Sabemos lo que pasó con las 10 plagas, amados hermanos, en Egipto, pero la última plaga era la más hórrida, la más terrible y la más pulverizadora que Adonai nuestro Dios preparó para azotar el orgullo del faraón, que era enviar al ángel de la muerte, tomando la vida de los primogénitos de Egipto. Entonces el Señor le dijo a su profeta Moisés: reúne al pueblo, Moisés, y tomen la sangre de un cordero perfecto y sin mancha, y pónganlo sobre los dinteles de las casas, sobre los marcos de las puertas. Y de esa manera los primogénitos de Israel no van a perecer por causa del ángel de la muerte. Entonces llegó el ángel de la muerte en esa noche oscura, sombría en Egipto. Y cuando veía la sangre en los dinteles de las puertas, pasó por encima y no tocó a los hijos de Israel, porque se topó con sangre inocente, perfecta, limpia. Por eso en la nación de Israel, amados hermanos, hoy en día se celebra la fiesta de la Pascua, el Pesaj. ¿Saben qué significa Pascua? Pasar por encima. Porque se conmemora aquel día que Adonai liberó a los hebreos del ángel de la muerte, de la última plaga que azotó a Egipto. Y fue el último peldaño para que el pueblo conociese la libertad y saliera de la esclavitud. Entonces, cuando el ángel de la muerte llegó a la tierra de Egipto, pasó por encima cuando miró la sangre, porque la sangre de ese cordero estaba cubriendo a su pueblo. Ahora yo quiero hacer la siguiente pregunta, amados hermanos. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿La más fuerte? La muerte. Es esa misma muerte física y espiritual, la cual puede ser
anulada por el poder de la sangre del Hijo de Dios. Un aplauso al Señor. Y vemos esta prefiguración, vemos este simbolismo. Estaba el pueblo en esclavitud y hoy el pueblo de Dios, tanto la nación de Israel como el pueblo gentil, la novia, estamos también peleando con esta esclavitud. El mundo está en esclavitud y la única manera en la que podemos conocer la libertad, como lo conoció el pueblo de Israel, es a través de la sangre. A pesar de eso, amados hermanos, haciendo un pequeño paréntesis en esta conferencia, gloria al Señor, han pasado las generaciones y los años. Ese teléfono no sé de quién sea. Han pasado las generaciones y los años y las religiones se han dado a la tarea de buscar cómo poder acercar al ser humano a la presencia del Señor por el mérito humano. En esta oportunidad me voy a centrar en las tres más grandes del mundo, que es el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Por ejemplo, en el judaísmo, queridos hermanos, que parte desde un principio que estaba bien fundamentado antes de la manifestación de Yeshua, cuando se habla de qué puede hacer el judío, el ser humano, para poder alcanzar la misericordia divina y poder trascender al mundo venidero, porque en el judaísmo no se conoce como nosotros lo creemos, el cielo, el paraíso, la eternidad. Ellos lo plantean como el mundo venidero. Ellos creen que sí vamos a trascender a un mundo venidero. Entonces dice el judaísmo que si el creyente, que si el fiel, que si el judío quiere trascender al mundo venidero, tiene que cumplir con ciertos requerimientos del judaísmo. El primero es naturalmente guardar los mitzvot, guardar la ley de Dios, los mandamientos, esforzarse en guardarlos. Y en segundo lugar, queridos hermanos, encontramos una palabra en el hebreo que se expresa de la siguiente manera, tikkun. Tikkun en el hebreo significa corregir, reparar y el mérito. ¿A qué se refiere esto? Conforme a la visión del judaísmo, que si una persona hace una buena obra, una buena acción, está corrigiendo sus errores y los errores del mundo. Y que si una persona tiene buenos méritos, hace cosas buenas, la persona puede alcanzar el perdón de los pecados, la remisión de los pecados. Encontramos también en segundo lugar, queridos hermanos, la palabra o la afirmación teshuvá, que significa arrepentimiento. El judaísmo afirma que aquel que experimenta un verdadero arrepentimiento en la nación de Israel puede alcanzar la misericordia divina y trascender al mundo venidero después de pasar por su estancia en la tierra. Entonces encontramos que prácticamente la nación de Israel lo que empezó a desarrollar a lo largo de los tiempos era un esfuerzo humano en agradar al Señor, guardando los mandamientos, haciendo buenas obras y en su momento haciendo sacrificios en el primer y en el segundo templo, en el tabernáculo. Y vamos a hablar sobre eso un poco más adelante. Pero si nos damos cuenta, amados hermanos, en pocas palabras, en el Antiguo Testamento había una búsqueda, un esfuerzo que a través de las obras se pudiese alcanzar el perdón de los pecados. En el Islam, por ejemplo, amados hermanos, que significa sumisión, recitando el Corán, que eso es lo que significa recitación, los musulmanes tienen una teoría diferente, un planteamiento religioso diferente para poder alcanzar el perdón de los pecados y trascender al paraíso. En primer lugar, el Islam afirma que para que un alma pueda ser salva, en primer lugar debe tener una fe sincera en Allah, que es el nombre de un dios pagano de la luna, pero bueno, ellos le llaman Allah. En segundo lugar, el Islam afirma que si tú quieres alcanzar el perdón de tus pecados y alcanzar la plenitud, puedes alcanzarlo a través de las buenas obras. Y en tercer lugar, descansando en la misericordia de Allah. En pocas palabras, hago cosas buenas, ayudo a las personas, decido creer en Allah y me abandono a su voluntad de Allah. Y así puedo ser salvo. Pues suena muy hermoso, ¿no? Pero ¿quién conoce los secretos de los corazones? El Eterno. No puede ser burlado.
Yo puedo darle dinero a todo medio mundo y hacer fundaciones y decir, yo soy bien buena gente, pero si en mi corazón sigo siendo un pervertido, un perverso, un avaricioso, un orgulloso, un rencoroso, se cumplen las palabras dichas por Yeshua cuando dijo, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces la nación de Israel en el judaísmo hacían buenas obras, un esfuerzo humano en guardar los mandamientos, pero lo único que podía limpiarlos era el sacrificio de un animal inocente. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Entonces ya hablamos del judaísmo, ya hablamos del islam y ahora vamos a hablar sobre el cristianismo. ¿Qué es lo que dice el cristianismo de la salvación? De cómo el hombre puede llegar a la vida eterna. Y aquí encontramos, amados hermanos, una tesis completamente revolucionaria, haciendo contraste con el islam y el judaísmo, que afirman que tenemos que esforzarnos en ser buenos y tener buenos méritos para alcanzar el favor de Dios. En el cristianismo encontramos que la salvación del alma del hombre, en primer lugar, es un regalo divino. Un aplauso al Señor. Es algo que no se puede conquistar por tu esfuerzo, por tus buenas obras, porque eres buena persona. Es un regalo que el Eterno te dio sin merecerlo, sin ser digno. Es un regalo divino. Es un regalo. No es algo que te ganaste, es algo que Él te regaló. En segundo lugar, encontramos en el cristianismo que la salvación se puede alcanzar a través de la emuná, de la fe en el Hijo de Dios, creyendo en Jesús. Tercer lugar, si no me equivoco, no es por obras. ¿Se fijan el contraste al islam y el judaísmo? Cuando afirman que las obras, que las buenas acciones, el mérito. Y en el cristianismo encontramos que no es por obras la salvación. También encontramos, lo voy a agregar, que en el cristianismo la salvación se alcanza por medio de la gracia. ¿Qué es la gracia? Ser agradable ante los ojos del Señor, ser digno. Y la pregunta es, ¿esa gracia tú la tienes, no? Esa gracia es el mérito del Hijo de Dios. Y en último lugar, en el cristianismo, cuando hablamos de la salvación en contraste al islam y al judaísmo, encontramos que la salvación se puede alcanzar por medio de la sangre. La fiesta más sagrada para el pueblo de Israel, amados hermanos, dando continuidad a lo que pasó en el jardín del Edén, el Señor cubrió con su sangre a Adán y Eva, le proveyó un carnero a Abraham para el sacrificio, estableció la sangre de un cordero inocente sobre los dinteles de las puertas de los hijos de Israel. Vemos la sangre, la sangre, la sangre, siempre justificando, siempre limpiando. Pero hay una fiesta en la nación de Israel que hasta hoy se practica, aunque ya no se practica como se practicaba en los días del templo, que es la fiesta del Yom Kippur. Yom Kippur significa la fiesta de la expiación de los pecados, el perdón de los pecados. En esta fiesta, amados hermanos, que era una fiesta en la cual, una celebración en la cual el pueblo se reunía para poder ser justificados y limpiados de sus pecados, se escogía un sumo sacerdote que fuera peculiar de los demás sacerdotes, un hombre que fuera casi perfecto en guardar la ley del Señor, un sacerdote muy santo, consagrado, temeroso del Señor, conocedor de su palabra. Eso era un requerimiento. Después se tenía que bañar muchas veces de manera ritual. Después se ponía los utensilios sagrados, sus vestiduras, estaban purificados los utensilios sagrados, y tomaba 2 machos cabríos para la fiesta de la expiación de los pecados, para la fiesta del Yom Kippur. 2 cabritos. Uno de ellos era ofrecido al Señor y en el otro se iba a establecer un simbolismo de la expiación de los pecados. Entonces el sumo sacerdote tomaba al macho cabrío que era consagrado al Señor y lo sacrificaba en el templo. Tomaba la sangre de este cabrito en un utensilio sagrado
y solamente con esa sangre podía entrar al lugar santo y después al lugar santísimo dentro del templo de Jerusalén. Y en el lugar santísimo donde descansaba en plena oscuridad el arca de la alianza, el arca del pacto, donde estaban los 10 mandamientos, el maná del cielo, el sumo sacerdote, si no entraba en santidad, caía muerto. Pero el sumo sacerdote, a pesar de que se esforzaba en agradar al Señor, a pesar de que se limpiaba, a pesar de que estaba cumpliendo todos los requerimientos, solo podía pasar con sangre al lugar santísimo. Y rociaba la sangre en el propiciatorio, en la tapa del arca de la alianza, y tocaba los bordes del arca de la alianza. Entonces Adonai prolongaba un año de perdón y misericordia para el pueblo. El otro macho cabrío que se preparaba, uno había sido sacrificado, llegaba el sumo sacerdote, ponía sus manos sobre su cabecita y empezaba a confesar a Adonai los pecados del pueblo. Entonces agarraban al chivo expiatorio, a este macho cabrío, lo abandonaban a su suerte en el desierto, separado del campamento, y ahí ese macho cabrío perecía en el desierto. Estos dos machos cabríos se unían en el simbolismo de la expiación y el perdón de los pecados, y también son y fueron una prefiguración del máximo sacrificio, amados hermanos. Porque Jesús de Nazaret, nuestro Mesías, es nuestro sumo sacerdote que entra al lugar santísimo, y también es el Cordero. Y solamente a través de su sangre podemos entrar al lugar santísimo. Entonces, amado hermano, cuando tú llevas una vida cristiana y te olvidas del poder de la sangre de Jesús y te confías en tus buenas obras, te confías en tus prácticas rituales, tienes que recordar que tiene que haber un esfuerzo también en tu humanidad, porque el sumo sacerdote se preparaba y se santificaba, pero la única manera de pasar era a través de la sangre. Pero eso no quería decir que el sumo sacerdote no se guardara en santidad. Primera de Juan. ¿Cuántos aman al Señor? Primera de Juan 14, versículo 6. ¿Cuántos aman al Señor? Perdón, sí, amén. Capítulo 1, versículo 7. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tiene que haber un esfuerzo, amados hermanos, en nuestra humanidad. Ahora vamos a leer, amados hermanos, el versículo 7 del capítulo 1. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiero que profundicemos y escudriñemos este pasaje de la palabra del Señor. Fíjense bien, ¿eh? Si andamos en luz, estamos viendo aquí una condición. Fíjense bien, ¿eh? Si andamos en luz, como Él está en luz, ¿quién está en luz? Nuestro Señor, el Eterno. Tenemos comunión unos con otros, ahí sí. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero antes dice, si andamos en luz. Ayer estaba platicando con unas personas sobre temas de fe, y una persona dijo,
pues estas personas se bautizaron, ya con eso van a ser salvas. Dice, que no se preocupen, ya se bautizaron. Entonces yo escuché y traté de no meterme, y luego dije, mira, el bautismo solo es un paso y no garantiza que una persona va a ser salva. Porque millones de cristianos a lo largo de los tiempos se han bautizado y no todos han ido a la presencia del Señor. Porque cuando acontezca el arrebatamiento de la iglesia, solamente un remanente del cristianismo y de la nación de Israel que está dentro del cristianismo, del verdadero cristianismo, seremos arrebatados. Pero no todos se van a ir a la presencia del Señor por haberse bautizado. Porque en primer lugar, tú no sabes quién se ha bautizado genuinamente. ¿Quién lo hizo por miedo o lo hizo por compromiso? ¿O lo hizo nada más porque sí? Le dije, no, tenemos que esforzarnos en cumplir la ley de Dios, en vencernos a nosotros mismos, en pedirle al Eterno, Adonai, ayúdame a vencer mis malas inclinaciones, mi lascivia, mi orgullo, etcétera, etcétera. Ayúdame, Señor. Cada día esfuérzate en que las personas conozcan al Señor a través de tu vida. Impacta a las personas, que tu testimonio impacte al mundo, que tu testimonio enorgullezca el corazón del Señor, que tengas 1000 batallas y 1000 victorias en ese esfuerzo en agradar al Señor. Entonces tú estarás en luz y la sangre del Cordero te va a justificar. Un aplauso, amados hermanos. Yo sé que estos temas son estridentes y nos pegan a todos, pero nosotros estamos comprometidos con Adonai y su palabra. No venimos a recibir aplausos para nosotros. ¿Quieren oír la verdad? Esta es la verdad vagabunda que se encuentra en pocos lugares en este planeta, abandonados por la indiferencia de muchos que no son ni serán nunca hijos de Dios. Sin embargo, como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, tenemos que dar testimonio de la verdad. Y dando testimonio de la verdad en medio de la indiferencia del mundo, un día nuestro Maestro, nuestro Mesías, nos va a recoger en las nubes, en el rapto de la iglesia. Entonces, amados hermanos, el sumo sacerdote llevaba una vida de esfuerzo y de santidad. Para que se hiciera todo el ritual y el Señor pudiese limpiar los pecados del pueblo, se tenían que cumplir todos los requerimientos. Tenía que el pueblo poner de su parte y preparar a un sumo sacerdote consagrado. Pero solamente la sangre del animalito podía hacer que por un año los pecados del pueblo fuesen perdonados. Pero pasó el tiempo, amados hermanos, pasó el tiempo. Después de tantas animadversiones, conflictos, guerras, enemigos, invasiones que sufrió el pueblo de Israel, mientras estaban ocupados por el Imperio Romano, mientras estaba un profeta del Señor llamado Juan bautizando, de pronto abrió sus ojos y miró unas sandalias que venían a lo lejos y vio al Hijo de Dios aproximándose para que Él lo bautizara. Y cuando lo vio, se cumplieron todas las prefiguraciones del Edén, en el monte Moriah, del tabernáculo, del templo. Todo se empezó a comprimir en Yeshua. Y Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Venía un cordero diferente a los demás corderos, con una sangre preciosa, limpia y pura, eterna. Era el Hijo de Dios, estando dispuesto a iniciar su ministerio, preparándose para ir a ser sacrificado por nosotros.
Mientras Jesús estuvo con sus discípulos y con la gente que les escuchaba, y los fariseos y los saduceos, no les decía, ay, no se preocupen, bautícense nada más, todo es por gracia. No, Él les predicó la Torá, la palabra del Señor. Él les amonestaba a apartarse del pecado. Él les dio testimonio en todo. Él puso en primer lugar al Señor. Él honraba al Padre. Él siempre honró al Señor. Y llegado el momento, amados hermanos, una noche tenebrosa, amados hermanos, oscura, Él estaba clamando al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y estaba sudando sangre y estaba afligido, y sus discípulos se durmieron y no estaban velando ni estaban cubriéndole la espalda, y se acercaban para apresarlo. Instantes antes se había reunido con sus discípulos, celebrando la Santa Cena, diciendo que el vino representaría su sangre y el pan su cuerpo, que sería atormentado. Entonces el Cordero de Dios, Jesús de Nazaret, fue entregado a los gentiles y fue sacrificado por nosotros. Adonai, nuestro Dios, dijo, ¿qué voy a hacer? Mi creación es rebelde, no tiene lucha. Les propicié un cordero para que se libraran de Egipto y siguieron pecando, me siguieron desobedeciendo. Establecí sacrificios en el templo y me siguieron fallando. Siguieron fallándome en esforzarse, en agradarme, en guardar mis mandamientos, en ir contra la corriente del mundo y de las malas inclinaciones. Y el Señor dijo, tengo que hacer un sacrificio absoluto y completo. Solamente así podré salvar a mi creación. Y ya no tomó un corderito del Edén, ni un animalito en el Medio Oriente. Envió a su Hijo para ser el cordero del sacrificio. Para que nosotros valoremos ese sacrificio y esa sangre que Él derramó por nuestros pecados y los golpes que Él sufrió y las ofensas y las blasfemias que Él sufrió por nosotros, amados hermanos. Para que valoráramos que el Señor nos dio la sangre para entrar al lugar santísimo, pero sin embargo nosotros debemos estar en comunión. Porque es importante lo que voy a decir, amados hermanos, y lo estábamos comentando hace días el pastor y yo. Un cristiano o alguien que se haga llamar cristiano que no tiene comunión no es un cristiano, es un religioso. Y yo preferiría ser un inconverso que un religioso. Porque Jesús le dijo a los religiosos que no podían escapar de la condenación por su hipocresía, por su cinismo y por su ingratitud. Vámonos al libro de Efesios capítulo 2, amados hermanos. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor a pesar de que su palabra nos golpea? Un aplauso al Señor entonces. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces es un complemento, amados hermanos. Porque muchos se agarran de esta parte para decir también, pues no, porque dices que estás ayunando, te vas a ir al cielo. Yo no ocupo ayunar, no. Es cierto, no es por obra. Sin embargo, el Señor nos llama y nos manda a tener una vida de comunión. Pero no porque llevamos una vida de comunión, no tengamos el cuidado de entender que lo que nos hace dignos es la sangre del Cordero y su gracia, pero nos pide nuestra comunión. Pero si muchos hacen el ritual, ayuno como los fariseos,
y cree que por su mérito propio va a alcanzar el perdón, está muy equivocado. Nadie va a entrar al cielo si no es merecedor de la sangre de Jesús. Yo una vez hablaba con una persona bien religiosa y yo le decía a esta persona, tienes razón, le decía lo que dice, sin embargo el Señor nos llama a perseverar en llevar una vida íntegra ante el Señor, apartado del mal, no una vida a través de las tradiciones, porque él me decía, yo sirvo a Dios porque no falto a la iglesia y yo participo en el ministerio. Dije, sí, pero le dije, ¿qué es servir a Dios? No, pues ya te dije, ¿qué es servir a Dios? Pues, ¿qué quieres que te diga? Ya te dije que voy a la iglesia, que estoy en el ministerio. No, servir a Dios es guardar sus mandamientos apartándote del mal, dando testimonio verdaderamente, haciendo justicia, haciendo misericordia. Que si te cuesta un montón de trabajo perdonar a esa persona, tú por amor al Señor la perdones y le pidas al Espíritu Santo sinceridad para ministrarla. Cuando tú haces eso y te vences a ti mismo y te sales de una apariencia, tú estás sirviendo al Señor. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. El Señor ve nuestro esfuerzo, a pesar de que un día actuaste bien, otro día te equivocaste, pero perseveras en agradar al Señor. El Señor dice, hijo mío, vi tu esfuerzo. Eres merecedor de mi sangre, eres merecedor de mi gracia. Perseveraste, entra el gozo de tu Señor. Ahora, amados hermanos, recordemos que tenemos autoridad en el nombre de Jesús y a través de la sangre de Jesús. El año pasado estaba trabajando, hay un trabajo en las mañanas con mi esposa. Estábamos subiendo unos camiones para ofrecer un producto que vendemos. Yo tenía, en mis manos tenía 2 biónicos. Es yogur con fruta, aquí le llamamos también biónicos, ¿no? Y de pronto el Señor puso en mi mente cuando le dijo el Señor a Pedro, lanza las redes en mi nombre. Y pues no habían pescado nada, pero cuando las lanzó en su nombre, pues llena las redes de peces, ¿no? Y lo dije, conociendo al Señor de toda la vida, en ese momento el Señor me dio esa sustancia, me dio emuná. Y dije, Señor, en el nombre de Jesús voy a vender ahorita un biónico. No les miento, amados hermanos, subí al primero que le ofrecí, me lo compró, pero solo vendí uno y el camión estaba repleto de gente. Y dije, si vendo un biónico, no dije los 2, ¿verdad? Pero me di cuenta en ese momento que ese nombre tiene poder si tienes fe, verdadera fe. Y esa sangre tiene el poder de limpiarte si tú tienes fe y tú te esfuerzas a estar en la luz. Si vosotros estáis en luz como vuestro Padre está en la luz, la sangre de Cristo los justifica y los limpia de todo pecado. En ese sentido, el judaísmo está bien, aunque se quedó en el Antiguo Testamento, porque la inmensa mayoría no creen en Yeshua. El judaísmo prácticamente no cree en Yeshua, salvo el remanente judío que hemos caminado a lo largo de los tiempos junto a la iglesia, que es un tema que no se predica en las iglesias. Al contrario, se predica en contra de volver a las raíces del pueblo de Israel. Y hoy vemos una campaña denominacional en el cristianismo atacando a todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Si tienes una bandera de Israel, ese no es el lugar, dicen. Si en tu iglesia dicen Shalom, ese no es el lugar. Y puro antisemitismo disfrazado de doctrina cristiana, lo cual los pinta de cuerpo completo, que son auténticamente los hijos de la gran ramera. Porque la iglesia católica fue la que inició con el odio al pueblo de Israel. Y cuando estaba la mujer samaritana ante la presencia de Yeshua, ella empezó a hablar de su fe y el Señor le dijo, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¿Quién lo dijo? ¿Un pastor famoso? No, lo dijo el Cordero, el Hijo de Dios. Libro de Juan, amados hermanos, estamos descendiendo, gloria al Señor.
capítulo 14, versículo 6, gloria al Señor. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Conforme al judaísmo, cuando hablamos de la sangre, se define como la vida espiritual y física. Cuando nos vamos a la definición científica, la ciencia dice que en la sangre está la vida. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Estaba hablando también de su sangre. Su sangre nos da vida, amados hermanos. Pero Dios no puede ser burlado. Él no va a dar por inocente a ninguno que tome indolentemente su sangre, la sangre de su Hijo, a la ligera. No porque el Señor nos dio un regalo divino de la gracia, de la salvación, de la sangre del Cordero, quiere decir que podemos confiarnos a burlar su palabra y sus mandatos. No, Él quiere vernos esforzándonos en agradarle en nuestro esfuerzo humano. Hace años, cuando empecé a escudriñar las Escrituras y empecé a profundizar más en las raíces familiares y empecé a estudiar el judaísmo a profundidad y las oraciones y los mitzvot y las tefilás, etcétera, y empecé a estudiar y empecé a llenarme de esta oración, puedes hacerla para el perdón, esta oración, y de pronto una pesadumbre empecé a sentir, un peso tremendo. Dije: Dios mío, qué difícil, ay Dios mío, ¿cómo le hago? No puedo, estoy luchando. Y estaba así, y de pronto me acerqué al borde de mi pequeño negocio, puse la mano en la mezuzá y empecé a recitar el Shema, y de pronto el Espíritu Santo me dijo: acuérdate de mi Hijo Jesús. Él te limpió de tus pecados, Él te justificó en la cruz. No es por obras, no es por tu esfuerzo, tú esfuérzate, pero su sangre te justifica, su sangre te limpia. Y cuando venga la paga del pecado, el ángel de la muerte, como llegó a Egipto, va a pasar por encima de tu vida, de tus hijos, de tus bienes, de tus sueños, porque está la sangre de Jesús cubriéndote. El Corbán Pesaj, el sacrificio pascual. La sangre del Cordero de Dios, Jesús, mi Mesías. Y también esta predicación el Señor la puso en mi corazón porque últimamente me han estado preguntando mucho si creo en Jesús. Claro que creo en Jesús. La madre de mi padre, siendo hija de un judío turco que llegó a Chiapas, el Señor permitió que se desconectara de sus raíces para que al llegar a una edad adulta nada le impidiera a convertirse al cristianismo. Ese era el plan de Dios en nuestra familia. Ayudó a fundar una iglesia en aquella región. Y por causa de Adonai y de esa mujer judía, nosotros somos quinta generación de judíos convertidos al cristianismo. Empecé a profundizar y a hundirme y me di cuenta y entender qué es lo que está pasando actualmente con el pueblo de Israel. La nación de Israel está bendecida, está prosperada, pero le falta lo más importante. Y aprovecho para decir, porque muchos dicen: los judíos no creen en Jesús, se van a perder. Los judíos van a creer en Jesús en el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios, después que termine la plenitud de los gentiles, la estrella de Jacob, el Maguen David, la estrella resplandeciente, la estrella de Belén, Yeshua, va a restaurar y va a cubrir a su pueblo como lo hizo en el Éxodo en Egipto. Vamos a poner música de ministración, por favor. Y vamos a leer rápidamente para finalizar el libro de Isaías, capítulo 53.
Esta es el arma más poderosa del cristiano y del judío cristiano. Porque uno de los argumentos del judaísmo de hoy, Dios bendiga a Israel, el pueblo de Israel vive, uno de los argumentos más recurrentes es que en la Torá, en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, no aparece Yeshua, no aparece el Cordero de Dios. Acompáñenme a leer este pasaje de la Escritura. Profeta Isaías, Antiguo Testamento. Un profeta que citan hasta hoy los judíos más ortodoxos, pero no pueden ver esta verdad que está más clara que el agua. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Lo está describiendo cuando fue desfigurado. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Atención, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Está hablando de una persona. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí está hablándole al pueblo de Israel. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Un aplauso a Adonai y a su Hijo amado Jesús. En esta mañana, amados hermanos, la sangre de Jesús está presente para aquellos que tienen fe. Si alguien quiere, puede pasar para que el pastor ore por él. Mientras tanto, yo voy a hacer una oración por todos mis hermanos que están por internet y los que van a ver este video también por otras redes sociales. Padre eterno, Rey del universo, gracias, Señor, porque no tenemos nada que recriminarte, gran Señor. Nos trajiste al mundo y nos has soportado con misericordia. Reconozco que soy un pecador, Señor. Ayúdame a esforzarme en agradarte y hazme merecedor de la sangre de tu Hijo. Padre, te pido que en esta preciosa mañana tu sangre cubra las vidas de aquellos que se están acercando a ti con emuná, con fe. Por favor, Padre, permite que esa sangre del Cordero limpie las enfermedades, rompa las cadenas, destruya las malas inclinaciones, acerque a tus hijos aún más de tu lado, Señor, y nos ayude a perseverar en tu santo camino, Padre. Padre, te pido por mis hermanos que están escuchando esta transmisión, los que van a escucharla, Padre. Padre, bendice a tus hijos, que tu sangre preciosa cubra sus hogares, sus negocios, sus familias, sus bienes. Ayúdanos a ser merecedores de tu sangre. Ayúdanos a estar en luz para estar como tú estás, acercándonos a tu santidad. Perdona mis pecados, Señor, los pecados de tu pueblo. Oramos por Israel, perdona los pecados de Israel, Señor.
Perdona las rebeliones de tu nación. Amamos a tu pueblo, bendecimos a tu pueblo, Señor. Porque sabemos que al bendecir a tu pueblo estamos bendiciéndonos también, porque somos parte de tu pueblo Israel injertado, Señor. Padre, límpianos y guíanos por el camino de la verdad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.